Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una tarde más a una clase de Máster D. Hoy os recuerdo que vamos a ver la musculatura, vamos a hablar de los principales músculos del cuerpo. Es una tarea difícil porque ver todo en una tarde, en una hora, va a ser complicado, pero intentaré dar lo máximo posible. Os recuerdo dos cosas importantes. La primera, esta clase está siendo grabada, por lo tanto, luego podréis tener acceso a ella tantas veces como queráis a través del campus. La segunda, cualquier duda que tengáis, por favor, me lo lanzáis a través del chat. Por otro lado, la clase que no pudimos ver la semana anterior sobre sistema digestivo, aparato digestivo, que sepáis que se dará el mes que viene, ¿de acuerdo? Si os parece, vamos a comenzar. Me solicitasteis las últimas veces que, ya que habíamos visto tema de huesos y demás, si podíamos hablar de las articulaciones, sobre todo de los tipos de articulaciones. Entonces comenté que cuando habláramos de la musculatura os metería esta clase. Entonces, si os parece, vamos a terminar con esa parte por no dejarla sin ver y luego continuaremos con los músculos. Vamos a ver los tipos de articulaciones. Como generalidades, lo primero, ¿qué es una articulación? Una articulación va a ser una estructura que va a poner en relación dos o más huesos. Hay articulaciones que están formadas solo por dos huesos que se unen, ya veremos de qué formas se pueden unir, y va a haber otra serie de articulaciones que están formadas por más huesos. Por ejemplo, el tobillo. El tobillo va a estar formado por tres huesos: tibia, peroné y astrágalo. Articulación tibio-peroneo-astragalina, ¿vale? Otra cosa importante dentro de la definición es que esta estructura, esta articulación, va a estar formada por partes blandas y por partes duras. Va a estar formada por unas estructuras duras, que serán los huesos, y alrededor, sujetando esa articulación, va a haber una serie de partes blandas. Vamos aquí en las generalidades a clasificar las articulaciones desde diferentes puntos de vista. Me dicen que no se ve bien toda la... Cierto es, no se ve toda la diapositiva, pero no os preocupéis porque yo voy a ir nombrando todo, ¿vale? En esta tabla, por ejemplo, todo lo que necesito que se ve bien, ¿vale? A ver, vamos a clasificar las articulaciones. Las articulaciones, ya perdonaréis que llevo la garganta un poco mal, las vamos a clasificar según tres puntos de vista. Desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de movilidad. Desde el punto de vista anatómico vamos a tener tres tipos: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, ¿vale? Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. A nivel del punto de vista funcional, vamos a tener sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Y luego, desde el punto de vista de la movilidad, vamos a tener inmóviles, poco móviles y muy móviles. De tal forma que estas se corresponden de forma horizontal. Las que son desde el punto de vista anatómico son fibrosas, a nivel funcional son sinartrosis y son inmóviles. Recordar, sin artrosis, sin movimiento, inmóviles. Las cartilaginosas, desde el punto de vista anatómico, a nivel funcional son las anfiartrosis y estas ya van a tener un cierto grado de movimiento. Y luego vamos a tener las sinoviales, que a nivel funcional se llaman diartrosis, que estas son las más móviles. Estas son las más numerosas dentro del cuerpo humano. ¿De acuerdo? Entendida esta clasificación y la relación entre ellas, ¿verdad? Punto de vista anatómico, funcional y movilidad. Se corresponden en línea horizontal. Las fibrosas son sin artrosis, sin movimiento. Cartilaginosas, anfiartrosis, poco móviles. Sinoviales son las diartrosis y van a ser muy móviles. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a empezar por las articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas, ahí os pongo que van a ser una serie de segmentos óseos unidos por tejido conjuntivo fibroso que crea una unión muy fuerte, tan fuerte que no tienen movilidad. Volviendo atrás para que veáis la relación: fibrosas
sin artrosis, sin movimiento. ¿De acuerdo? Vamos a tener diferentes tipos. Vamos a tener por un lado las denominadas suturas. Las suturas son articulaciones osificadas, dos segmentos óseos que se juntan y se osifican entre sí. ¿Vale? Vamos a tener diferentes tipos dentro de estas suturas, por ejemplo, las suturas dentadas. Las suturas dentadas serían las que están, por ejemplo, entre los parietales. Aquí tenemos un ejemplo de sutura dentada. Se crean una especie como de dientes irregulares que encajan entre ellos. Luego tendríamos las que son en bisel. También lo vais a encontrar con el nombre de escamosas. Aquí os pongo el ejemplo. Entre el parietal y el temporal. Aquí, entre el hueso parietal y el temporal, es de este estilo. Son en bisel, cortadas en bisel, que se suele decir. Aquí tendríamos otra entre el temporal y el esfenoides. Nos ponen este ejemplo también. Son así, ¿vale? En bisel. Luego tenemos articulaciones armónicas o planas. Estos van a ser dos superficies planas que se unen. Por ejemplo, los huesos nasales. Aquí los tenemos. Son los dos huesos nasales que se unen en una sutura plana. Aquí tenemos otro ejemplo de sutura plana. Los dos maxilares superiores en la zona del paladar. Vemos aquí esa sutura plana. Y luego tenemos las esquindilesis. Las esquindilesis son unas articulaciones en las cuales va a haber una cresta y un canal donde va a encajar esa cresta. Por ejemplo, el vómer y el esfenoides. Aquí lo tenemos. Esquindilesis, tenemos una cresta, ¿lo veis? Un hueso, en este caso va a ser el esfenoides con una cresta, y luego tenemos debajo el vómer con un canal, ¿vale? Para encajar esa cresta. ¿De acuerdo? Estos son los tipos de suturas. Luego vamos a tener lo que se denominan sindesmosis. Las sindesmosis van a ser unas articulaciones en las cuales va a haber una serie de tejido fibroso entre la diáfisis de dos huesos largos. Esto lo vamos a encontrar en dos sitios. En la unión de las diáfisis entre radio y cúbito a nivel de antebrazo, pero también en la unión entre las diáfisis de tibia y peroné. Aquí lo tenemos en este dibujo. Las membranas interóseas lo que hacen es sujetar estos dos huesos para impedir que se separen, pero también van a separar, ¿vale? Pues por ejemplo la musculatura de la cara anterior de la musculatura de la cara posterior. Aquí lo mismo entre tibia y peroné, esta membrana interósea, eso se considera una articulación de tipo sindesmosis. Y luego tenemos otro tipo, que son las gonfosis, que aquí creo que no lo veis a nivel de teoría, pero os lo explico, ¿vale? Las gonfosis también se denominan enclavadas, son los dientes. Perdonad, que se me ha salido. Si veo en algún momento que no se ve, lo que haré será salir un momento, porque así creo que si lo saco sí que lo podéis ver bien. Vale, ahí os lo pongo, ¿vale? Lo veis, gonfosis enclavadas, que serían las articulaciones que forman los dientes en los alveolos dentarios. Tenemos una cavidad donde encaja ese diente, ¿vale? Y estará unido ese diente en esta articulación a través de un ligamento denominado periodontal. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a hacer grande. Pasamos a las articulaciones cartilaginosas. Aquí los huesos no van a estar en contacto entre sí, sino que van a estar separados por un cartílago. Vamos a tener de dos tipos.
principalmente... Vale, perdonad que me han hecho una pregunta. ¿Estas últimas no tendrían algo de movimiento? Me imagino que te refieres a la sindesmosis. Te devuelvo la pregunta, plantéate, tibia y peroné, por ejemplo, ¿somos capaces de alguna manera de separarlos? ¿Qué movimiento tienen? ¿Vale? Para que haya una articulación tiene que haber un cierto movimiento, se supone, ¿vale? Sin embargo, tenemos estas articulaciones fibrosas que hemos dicho que se unen, pero no permiten, no tienen un movimiento real. Vale, perdón, vale, hacen referencia a la de los dientes. No, en principio están bien sujetos. De hecho, los dientes se mueven cuando tenemos que perder las piezas dentarias o cuando empezamos a tener algún problema. Si no tenemos ningún problema, esos dientes están bien sujetos y no se mueven esos dientes. No tienen movimiento. Yo por mucho que me coja mis dientes, no los muevo. ¿De acuerdo? Volvemos a las articulaciones cartilaginosas. Hemos dicho que va a haber dos tipos. Unas que son de cartílago hialino o primario y otras que son de cartílago fibroso o secundario. Las de cartílago hialino o primario son las zonas en las cuales los huesos crecen. Durante el crecimiento hay una serie de estructuras en el hueso, sobre todo en la zona de las epífisis y en la diáfisis del hueso, a través de las cuales va a ir creciendo ese hueso. Entonces, este hueso, entre medias de ese hueso va a haber este cartílago hialino por donde va a ir creciendo de tamaño el hueso. Y ahí os pongo, son articulaciones de transición. ¿Por qué? Porque eso desaparece. Una vez que ya has crecido, ese cartílago desaparece y está todo el hueso unido. Y luego tenemos las de cartílago fibroso o secundario. Este cartílago es mucho más fuerte que el hialino, ¿vale? Y ya permite la absorción de golpes, de choques, ¿vale? El ejemplo más claro, sería la sínfisis del pubis. Aquí tenemos un pubis, tenemos dos huesos ilíacos que se unen en la parte anterior del pubis a través de lo que se denomina sínfisis del pubis. Este cartílago fibroso. Son dos huesos unidos fuertemente a través de un cartílago. No permiten un gran movimiento, pero sí absorbe choques. ¿Vale? También es cierto que, por ejemplo, este cartílago, durante el parto, gracias a la oxitocina, permite la apertura del canal del parto y que pueda salir la cabeza. Por lo tanto, sí permite cierto movimiento. Esto, si os fijáis, ya no es como las anteriores, ya no es una sutura que no tiene movimiento. Esto tiene un cierto grado de movimiento. Poquito, pero un cierto grado de movimiento. Y luego ya nos vamos a las más numerosas del cuerpo humano, que son las articulaciones sinoviales. Algo importante, son discontinuas. ¿Esto qué significa? Que perdemos la continuidad entre los huesos, es decir, no están unidos los huesos uno con otro, sino que habrá un espacio entre ellos, ¿vale? Tendremos un hueco entre ellos. Aquí tenemos una imagen muy esquemática de lo que sería una articulación sinovial, y aquí os voy a hablar de los elementos principales. Lo primero, vamos a tener dos superficies articulares, vamos a tener dos huesos en cuyos finales, digamos, en cuyos extremos, vamos a encontrar dos superficies lisas, o más o menos lisas, dos superficies articulares, ¿vale? Envueltas en cartílago hialino, ¿vale? Aquí va a haber un cartílago. Luego vamos a tener entre estos huesos, si os fijáis, no se unen uno con otro, sino que en medio hay un hueco, y este hueco va a estar relleno por líquido sinovial. Si tenemos dos superficies con un líquido en medio, tiene que haber algo que contenga el líquido. Eso es la cápsula articular. Que la cápsula articular va a tener una parte externa que es más fibrosa, que lo que hace es contener, sujetar las estructuras,
y luego por dentro vamos a tener una membrana sinovial. Esta que está aquí como en un rojito suave, eso sería la membrana sinovial. ¿Qué función cumple cada una de estas estructuras? El cartílago hialino lo que va a permitir es el deslizamiento. La cápsula articular hemos dicho que sujeta, sobre todo lo que es la parte fibrosa. La membrana sinovial genera el líquido sinovial y el líquido sinovial da de comer a este cartílago hialino. Tenéis que saber que el cartílago hialino de las articulaciones, ¿vale?, no está vascularizado, es decir, no le llega sangre. Por lo tanto, de alguna manera se tiene que alimentar. ¿Cómo lo hace? A través del líquido sinovial. De forma que la membrana sinovial genera este líquido y este líquido nutre al cartílago, además de actuar también como lubricante entre estas dos superficies. Una vez visto esto, tenemos que hablar también de que hay una serie de estructuras, aparte de la cápsula, que van a sujetar, que van a impedir que esta estructura, que esta articulación se pueda salir de su sitio o se pueda romper, que van a ser los ligamentos. Aquí no aparece ninguno, ¿vale? Pero vamos a tener una serie de bandas fibrosas que cruzan por la articulación en unas determinadas zonas para sujetar, ¿vale? Los ligamentos vamos a tener intrínsecos y extrínsecos. ¿Esto de qué depende? Hay una serie de ligamentos que van como pegados a la cápsula, ¿vale?, que refuerzan la cápsula, estos serían ligamentos intrínsecos, y luego vamos a tener unos extrínsecos que van por fuera de la cápsula, que ayudan a sujetar la articulación, pero que no van pegados a lo que sería la cápsula articular. Luego también en algunas articulaciones vamos a encontrar discos, por ejemplo en la columna, almohadillas, meniscos. ¿Cuándo aparecen estas estructuras? Porque no todas las articulaciones sinoviales tienen estas estructuras. Esto aparece cuando las dos superficies que van a articular no se corresponden. Pues por ejemplo, una es así y la otra tiene esta forma, entonces no encajan bien, ¿vale? No tienen anatómicamente no parece que vayan una junto a la otra. Entonces necesitamos una serie de estructuras que ayuden a amoldar esas dos superficies para que encajen perfectamente. Os pongo un ejemplo. La cabeza del húmero, en comparación con la cavidad glenoidea de la escápula, es muy grande, ¿vale? Tenemos una cabeza del húmero muy circular y sin embargo tenemos una cavidad glenoidea en la escápula que es muy pequeñita, ¿vale? Si tenemos una superficie muy pequeña y una superficie muy grande, sería muy fácil que se saliera esa superficie grande, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Alrededor de la cavidad glenoidea de la escápula generamos un rodete articular que se llama, para aumentar la superficie de contacto con la cabeza humeral. ¿Con esto qué conseguimos? Aparte de sujetar, gracias a esta especie como de incongruencia en las dos superficies de contacto, conseguimos que el hombro sea una de las articulaciones más móviles del cuerpo, ¿vale? Porque le permitimos muchos más grados de movimiento. Luego también que sepáis que, bueno, los músculos también atraviesan las articulaciones y también ayudan a sujetar esas articulaciones. Y por último, no lo he metido aquí porque no forma parte, digamos, de lo que es la articulación sinovial en sí, aparecen las bursas. Las bursas o bolsas serosas son una serie de estructuras rellenas de un líquido un poco gelatinoso que aparecen en zonas, digamos, de choque o en zonas de roce de nuestro cuerpo y que lo que hacen es proteger estructuras, ¿vale? Seguramente, no sé si alguno ha visto las rodillas de alguna de las abuelas que en sus tiempos fregaban de rodillas, ¿vale? En la parte anterior de la rótula tenían una gran protuberancia, una bolsa ahí como de agua, ¿vale? Un gran bulto. Esto era una bursitis prerrotuliana, ¿vale? Al apoyarnos directamente sobre las rótulas para fregar, esta bolsa serosa aumentaba de tamaño para proteger la rodilla. Vamos a ver los tipos de articulaciones sinoviales. Por un lado tenemos las articulaciones planas, ¿vale? Permiten pequeños deslizamientos de poca amplitud. Se considera que
en realidad tienen la posibilidad de desplazarse en 3 ejes de movimiento, ¿vale? En las 3 direcciones. Lo que pasa que son tan pequeños esos movimientos que no se llega a considerar que esto sea verdad, ¿vale? Ejemplos de articulaciones planas. Los huesos del carpo. Los huesos del carpo entre sí son articulaciones planas. Los huesos del carpo no tenemos un gran movimiento entre ellos, entre los 8 huesos que tenemos en esta zona. No tenemos un gran movimiento. Y luego la articulación acromion-clavicular, ¿vale? La del techo del hombro. Aquí tampoco tenemos un gran movimiento, pero sí permite el deslizamiento entre las estructuras. Luego tenemos las trocleares o denominadas también en bisagra. Estos vamos a encontrar una superficie con forma de polea, ¿vale? Y otra superficie que encajará en esa polea, ¿vale? Ahí os pongo un hueso con 2 superficies cóncavas con una cresta central y la otra será inversa. Un ejemplo muy claro es la humerocubital, la articulación entre la cavidad sigmoidea mayor del cúbito y la tróclea o la polea del húmero, ¿vale? Si os fijáis, tenemos aquí 2 superficies cóncavas con una cresta central y tenemos un hueso con forma de polea que encaja en esa zona. Y entonces son uniaxiales. ¿Esto qué significa? Que permiten un grado de movimiento. En este caso permiten la flexoextensión. También tenemos como ejemplo las interfalángicas de los dedos. Te permiten movimientos de flexoextensión solamente. También lo vais a encontrar como de pivote, pero bien dicho serían trocoides. Vale, me hacen una pregunta y para eso voy a volver atrás. Me dicen, ¿artrodias y planas es lo mismo? Dentro, vamos a buscar en el esquema, dentro de las sinoviales son diartrosis, son artrosis, ¿vale? Artrosis, siempre que tengan artrosis, que no sea ni anfi ni sin. Sin es sin movimiento, anfi es con poco movimiento. Ya las artrodias sí pertenecerían a este grupo y serían las planas. Las vais a encontrar a veces con los 2 nombres, aunque normalmente la denominación correcta es planas. Vuelvo a donde estábamos. Nos habíamos quedado en las trocoides. Lo vais a encontrar también como articulaciones en pivote o rotatorias, pero ya veremos que no es lo mismo que sean en pivote o rotatorias. Ahora explico la diferencia. Son uniaxiales, solo permiten un movimiento y va a ser un movimiento de rotación en torno a un eje axial, a un eje que cruzará el hueso de forma vertical. Vamos a poner aquí el ejemplo de la radiocubital proximal. Tenemos la cabeza del radio, cavidad sigmoidea menor del cúbito. Entonces tenemos un macizo óseo, que sería la cabeza del radio, y un hueco, ósteo, ahí os pongo osteoligamentoso. Aquí la parte ósea y la parte ligamentosa. Veis que hace como una especie de rodete alrededor de la cabeza del radio. Cuando la cabeza es la que se mueve, hablamos de un movimiento de rotación, ¿vale? Si este hueso es el que se mueve, cuando este macizo óseo es el que se mueve, es un movimiento en rotación. Cuando esta cabeza ósea se queda fija y lo que se mueve es este rodete osteoligamentoso que hemos visto, ¿vale? Entonces hablamos de un movimiento en pivote. Digamos que este hueso va a pivotar en torno al otro. No deja de ser una rotación, ¿vale? Pero que sepáis la diferencia, que no es lo mismo rotar que pivotar. Rotar es el macizo óseo el que gira y pivotar es la estructura adyacente la que pivota en torno al macizo óseo.
Nos vamos ahora a las condilias o elipsoidales. Tenemos las condilias o elipsoidales, vamos a tener una superficie más o menos ovoidea, ¿vale? Convexa, denominado cóndilo, y vamos a tener una cavidad, ¿vale? Cóncava, que va a ser normalmente denominada glenoide, ¿vale? Estas, al tener una estructura convexa y una cóncava, van a permitir normalmente dos ejes de movimiento, la flexoextensión y la abducción y aducción. Ejemplo. Un ejemplo muy claro es la metacarpofalángica, la articulación entre los metacarpianos y la primera falange. Me permiten movimientos de flexoextensión, pero me permiten también movimientos de aproximación y separación, ¿vale? Esto es gracias a que es una articulación condilia o elipsoidal. Y nos quedan dos más. Articulaciones en encaje recíproco o en silla de montar. A ver, esta es un poco compleja. A ver si lo entendemos. Vamos a tener dos superficies óseas que van a ser inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una superficie articular que va a ser cóncava en una dirección, pero convexa en la otra. ¿Vale? Vamos a mi mano que igual lo vemos mejor. Tengo una superficie que en esta dirección es cóncava, pero que en esta dirección es convexa. Si yo lo miro así, ¿vale? Aquí tengo una articulación convexa y aquí tengo una superficie cóncava. Y esto encajará con otra superficie inversamente proporcional, que va a tener una superficie cóncava y una superficie convexa, de tal forma que encajarán las dos y permiten movimientos de este estilo, pero también movimientos de este otro estilo. ¿Vale? ¿Sí? Un ejemplo muy claro es la articulación trapecio-metacarpiana. La unión entre el hueso trapecio del carpo y el primer metacarpiano, ¿vale? Esto permite todos los movimientos de flexión, abducción o posición del dedo. Luego tenemos también la esternoclavicular. Entre el esternón y la clavícula me va a permitir que mi brazo no solo haga movimientos en esta dirección, sino también en esta otra y también en esta otra, ¿vale? Gracias a estas superficies en silla de montar o encaje recíproco. Y luego tenemos las denominadas esféricas o enartrosis. Las enartrosis son las más móviles, ¿vale? Se mueven en los tres ejes de movimiento. Son capaces de hacer circunducciones, círculos, ¿vale? ¿Gracias a qué? A que tienen una superficie articular con forma de bola, ¿vale? Con forma de esfera, ¿vale? Normalmente denominado cabeza, y que encajan en una superficie cóncava. Como ejemplo muy claro, la coxofemoral. La cabeza del fémur articula con la cavidad cotiloidea o acetábulo del hueso coxal. Otro ejemplo, la escápula humeral entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Y con esto hemos visto las articulaciones, los tipos de articulaciones. Si tenéis alguna duda antes de pasar con la musculatura, es el momento. ¿No hay ninguna? Voy a ir cerrando cosas. Un segundo. Vale.
A ver si se carga para que podáis ver la pantalla. ¿Veis la presentación? Vale. Muy bien, es que eso me parecía que no la podíais ver. Muy bien. Ah, vale. Vale, creo que ya lo veis, ¿verdad? Ahora, si no me equivoco, ya lo podéis ver. Vale. Perfecto. Vale, pues ya podemos continuar. Si alguien no me ve bien o no escucha bien, porque creo que hoy no está viendo fallos, que pruebe a salir y volver a entrar. Que hay veces que con eso, simplemente haciendo eso, se corrige. Vale, vamos a empezar. Me voy a ir saltando lo de los movimientos porque doy por hecho que todo el mundo ya sabemos hablar de los movimientos. Y vamos a empezar directamente con los músculos del pie. Vamos a ir viendo los músculos en sentido ascendente. Me voy a centrar solo en la función, ver el nombre y la función, ¿vale? Porque si no, sería imposible terminar la clase. En la musculatura del pie, vamos a tener músculos en la cara dorsal, en la cara plantar y luego vamos a tener músculos en la eminencia interna y en la externa. ¿Vale? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bueno, me he dejado una serie de musculatura intrínseca entre los huesos del pie. Vamos a empezar por los músculos de la cara dorsal. Vamos a encontrar un músculo extensor común corto de los dedos. Aquí me voy a detener un momento. Muchas veces leyendo el nombre de un músculo conocemos muchos datos. Y hay veces que sabemos ya prácticamente de dónde a dónde va. ¿Vale? Cuando nos dicen que es extensor de los dedos, ya sabemos la función. ¿Vale? Pero es que además nos dicen que es común. Si es común, cuando hablamos de un músculo común, esto es en la extremidad inferior, significa que va a insertarse a las falanges del segundo al quinto dedo. Esta es una excepción, ¿vale? Que solo va del segundo al cuarto, ¿vale? El que estamos viendo ahora. Pero siempre que sea común, va a llegar del segundo al quinto dedo. Esto es un truco. Si nos dicen corto, llegará hasta las falanges medias. Si nos dicen largo, llegará hasta las falanges distales. ¿De acuerdo? Este es un pequeño truco que si os sirve a la hora de estudiar, yo encantado. Vamos a ver, músculo extensor común corto de los dedos. Va a llegar desde el calcáneo a las falanges medias de los dedos, en este caso del segundo al cuarto. ¿Cuál es la función? La extensión de los dedos del segundo al cuarto dedo. Tenemos también un extensor corto del primer dedo. Si nos dicen que hay uno corto, significa que luego habrá uno largo. Va a llegar también desde el calcáneo hasta la falange proximal del primer dedo. Aquí no hay falange media, por lo tanto llega hasta la proximal. La función, la extensión del primer dedo.
Nos vamos con los músculos de la cara plantar. Nos vamos con un músculo común, flexor, corto. Ya nos dice muchísimas cosas. Es común, por lo tanto va a llegar del segundo al quinto dedo. Es corto, por lo tanto llega a las falanges medias. Va a ir desde el calcáneo hasta las falanges medias del segundo al quinto dedo. ¿Cuál es la función? La flexión de los dedos del pie. Cuadrado plantar. Este es muy puñetero porque está muy relacionado con las fascitis plantares. Con este nombre no nos dice nada, ¿verdad? No nos da pistas. Pero si yo os digo que se llama también músculo accesorio, ¿accesorio de qué? Accesorio del músculo común, del músculo flexor común largo de los dedos. Ya tenemos muchas pistas. Flexor común largo. Común hasta del segundo al quinto dedo. Largo hasta las falanges distales. Va a ir desde la cara plantar del calcáneo. En realidad, aquí lo tengo puesto como que llega hasta las falanges distales. No es cierto. Se inserta en el tendón, lo veis aquí, del flexor común largo, ¿vale? De forma que ayuda a tirar y a flexionar estos dedos. Nos vamos con los músculos de la cara interna. Vamos a tener un músculo abductor separador del primer dedo. Desde el calcáneo a la falange proximal del primer dedo. Función, abducción del primer dedo, separación. Va a ayudar a hacer este movimiento en el dedo del pie. Si os dais cuenta, este movimiento no lo sabemos hacer nadie, ¿vale? No tiene mucha fuerza. Luego tenemos un músculo abductor del primer dedo. Este tiene más fuerza. Este además tiene dos cabezas. Una cabeza que es más transversal, que se inserta en las cabezas de los metas, y una cabeza más oblicua, que se origina, o sea, que parte de las bases de los metas y de la tercera cuña. La inserción va a ser en la falange proximal del primer dedo y la función, la aducción. Juntamos ese pulgar del dedo, perdón, ese pulgar del pie. Luego tenemos un flexor corto del primer dedo, aquí lo tenemos, que también se divide en dos cabezas para llegar a la falange proximal del primer dedo. ¿Y cuál es la función? La flexión del primer dedo. Os recuerdo, es flexor corto. ¿Por qué? Porque existirá un flexor largo. Músculos de la cara externa. Vamos a tener, igual que en el primer dedo, vamos a tener un músculo abductor del quinto dedo, que tampoco va a tener mucha fuerza, ¿vale? Que lo que se va a encargar es, en la planta del pie, separar el quinto dedo. No tiene mucha fuerza. Y vamos a tener un músculo flexor del quinto dedo. Ahí lo tenemos. Que se va a encargar de la flexión de este quinto dedo, ¿vale? Aparte de todos los que teníamos, que hemos visto que flexionaban todos los dedos, el quinto dedo tiene un músculo flexor propio. Luego, simplemente que sepáis, existe también un músculo oponente del quinto dedo. Pero a mí que me diga quién de aquí es capaz de, con el quinto dedo, contar el resto de los dedos con el pie, ¿vale? Está ahí, pero tiene ya un carácter muy atrófico. Y luego tenemos una serie de músculos intrínsecos. Intrínsecos hace referencia a que está por dentro de los huesos del pie. Vamos a tener unos músculos interóseos y unos músculos lumbricales, ¿vale? Los interóseos, que sepáis que tenemos 4 en la parte del dorso y 3 en la parte de la planta. ¿De acuerdo? ¿De qué se van a encargar estos músculos? De permitir la deformación de la planta del pie para adaptar el paso al terreno que estemos pisando. No es lo mismo caminar por arena que caminar por hierba, que caminar por algo liso, por piedras, ¿vale? Entonces esto permite adaptar la planta del pie para adaptarnos al terreno.
Además, también participan un poquito en facilitar el movimiento de los dedos. Visto los músculos del pie, nos vamos hacia la pierna. Vamos a ver, músculos de la cara anterior. Mirar aquí la membrana interósea que habíamos visto antes. Vamos a tener un músculo tibial anterior, que será este, que se va a encargar de la flexión dorsal del pie, ¿vale? La flexión dorsal del pie y de la inversión. La inversión es el movimiento por el cual la planta del pie mira hacia adentro. Ya aparece en extensor común largo de los dedos. Ese extensor de los dedos, ya sabemos cuál es la función. Es común, por lo tanto llegará del segundo al quinto dedo y es largo, llegará hasta las falanges distales. Ahí lo tenemos. ¿Y cuál es la función? Extensor de los dedos como función principal, pero si os fijáis, también atraviesa el tobillo. Por lo tanto, si atraviesas varias articulaciones, tienes función en cada una de esas articulaciones. Ayuda a la flexión dorsal del tobillo, flexión dorsal del pie. Extensor largo del primer dedo. Ahí lo tenemos. Es este músculo de aquí. Extensión del primer dedo como función principal, pero como atraviesa también el tobillo por su parte anterior, entonces también participa en la flexión dorsal del tobillo. Nos vamos con los músculos de la cara externa de la pierna. Tenemos los peroneos, ¿vale? El peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. El peroneo lateral largo pasa por detrás del maleolo, se mete por debajo de la planta del pie y se agarra a esa altura, ¿vale? Primer meta y primera cuña, pero por la cara plantar. ¿Cuál es la función? La eversión, que la planta del pie mire hacia la parte externa. Lo mismo para el peroneo lateral corto, lo único que este ya no se mete por debajo de la planta del pie, sino que llega hasta la apófisis estiloides del quinto meta. Nos vamos con los músculos de la cara posterior superficial. Tríceps sural. Este nos sonará. Los gemelos. Pues no son dos, son tres. Tenemos dos gemelos que son superficiales y por debajo tenemos un músculo sóleo, ¿vale? Los tres se van a unir, aunque aquí ponga solo el gemelo interno, los dos gemelos o gastrocnemios, que se pueden llamar de la misma forma, más el sóleo que va por debajo, se unen formando el tendón de Aquiles y llegan hasta el calcáneo. Estos tres vientres de lo que se encargan es de la flexión plantar, de ponernos de puntillas, ¿vale? Lo mismo para el gemelo externo y el sóleo. Los tengo aquí puestos por separado, pero os los he explicado juntos. Plantar delgado es este musculito de aquí, ¿vale? Fijaros como el vientre solo está en la parte de la rodilla, digamos, en la parte posterior, y luego ya es todo un tendón. ¿Cuál es la función? La flexión plantar, ¿vale? Ahora os pongo también dar estabilidad a la rodilla. En realidad, como hemos visto antes al hablar de las articulaciones sinoviales, todos los músculos dan estabilidad a las articulaciones, ayudan a estabilizar. Y tenemos también un músculo popliteo. El músculo popliteo atraviesa cruzando la rodilla por detrás, ¿vale? Y la función es flexionar la rodilla. Me quedo con la función sobre todo a nivel de movimiento, ¿vale? Lo que os he dicho de estabilizador, ayuda a estabilizar un poco la rodilla, pero todos los músculos al final intentan estabilizar las articulaciones que atraviesan. Tenemos también una cara posterior profunda, donde tenemos un tibial posterior. Antes hemos visto un tibial anterior, ahora tenemos un tibial posterior, que va por detrás y que cuando llega a la planta, yo siempre digo que es como si explotara y se engancharan un montón de huesos. ¿Cuál es la función? Sobre todo la flexión plantar. Nos ayuda a ponernos de puntillas, pero también gracias a que pasa por esta zona, permite la inversión del pie.
Flexor común, largo de los dedos, común del segundo al quinto dedo, largo, falanges distales. Ahí lo tenemos. Es este músculo de aquí. La función va a ser la flexión de los dedos, porque nos lo dice ya el propio nombre, pero como atraviesa también el tobillo, ayuda en la flexión plantar. Nos pone de puntillas. Y tenemos un flexor largo del primer dedo. Ya nos dice la función flexión del primer dedo. ¿Vale? Como es largo, va a llegar hasta la falange distal. ¿Vale? Entonces la función flexión del primer dedo y como atraviesa también el tobillo, flexión plantar de tobillo. La gran mayoría de los músculos no tienen una única función. Tienen una función principal y otra función secundaria. ¿Vale? Nos vamos con los músculos del muslo. Los músculos del muslo los vamos a dividir en 4 caras. Cara anterior, posterior, interna y externa. En la cara anterior tenemos el sartorio y el cuádriceps. A ver, el sartorio, depende de donde lo busquéis, os hablarán de que es un músculo de la cara anterior o de la cara interna. ¿Por qué? Porque surge de la cara anterior, pero su mayor recorrido lo hace por la cara interna. Yo por un tema didáctico lo pongo en la cara anterior, porque así lo visualizamos mejor y porque de esta manera en la cara anterior meto algún músculo más, ¿vale? Porque al mirarlo de frente parece que lo visualizamos mejor. Pero que sepáis que también nos lo pueden nombrar como músculo de la cara interna. Es un músculo que cruza el muslo y que llega hasta la pata de ganso, ¿vale? Que es una estructura que hay en la tibia. La función aquí pone flexión de cadera, rotación externa de cadera y ayuda a la extensión de la rodilla. Para que os hagáis una idea, el sartorio es el músculo que, voy a bajar la cámara, es el músculo que nos permite cruzar la pierna. ¿Vale? Gracias al sartorio somos capaces de cruzar la pierna. Hacemos esa flexión de cadera con la rotación externa de cadera y entonces podemos cruzar la pierna. Muy bien. Y luego tenemos el cuádriceps. El cuádriceps, 4 cabezas, 3 bastos, ¿vale? Un basto medio, un basto lateral o externo, un basto medio y luego encima tenemos un recto anterior. Este músculo va encima de estos 3, ¿vale? Me interesa la inserción. La inserción va a ser común para todos ellos. Llega a la base de la rótula, pasa por encima, se denomina tendón rotuliano y llega hasta la TTA, ¿vale? Tuberosidad tibial anterior. Me voy a ir hasta el recto anterior, ¿vale? Bueno, no, me voy a quedar antes con los bastos ahí. ¿Cuál es la función del cuádriceps? La función principal es la extensión de la rodilla, ¿vale? Se encarga de extender la rodilla. Pero fijaros como el recto anterior atraviesa también la articulación de la cadera, por lo tanto también tendrá función en la cadera. Aunque aquí no os lo ponga, ¿vale? También colabora en la flexión de la cadera. Recordar que siempre que atraviesas más de, X articulaciones, tienes una función en cada una de esas articulaciones. En la cara interna vamos a encontrar los aductores. Vamos a tener un aductor mayor, un aductor medio, un aductor menor, un pectíneo, y un recto interno. Van a ser todos músculos que, si os fijáis, van ahí, lógicamente, en la cara interna y todos van a ir más o menos desde la zona del pubis hasta la zona del fémur, incluso la tibia, ¿vale? Fijaros, el aductor mayor como iba, este es el aductor medio, lleva el mismo trayecto. Aquí tenemos el pectíneo, tenemos el aductor menor, tenemos el recto interno que aparece aquí hasta la tibia. Todos estos músculos, lo que me interesa es la función. Todos estos músculos tienen la función de la aducción, son aductores, aproximadores. Un segundo que resuelvo una duda.
Lo dicho, los aductores, la función es la aducción. Aquí os pongo todos, están todos, ¿vale? Pero todos son aductores, ¿vale? Y el recto interno, como además atraviesa la articulación de la rodilla, ayuda a la flexión de la rodilla. ¿De acuerdo? Cara posterior. Aquí tenemos los isquiotibiales. De externo a interno, de lateral a medial, tenemos bíceps femoral semitendinoso, semimembranoso. Mirad, el bíceps femoral. Bíceps, dos cabezas, cabeza larga, cabeza corta. Se llaman isquiotibiales desde el isquion hasta más o menos la zona de la tibia. ¿Vale? El bíceps femoral realmente no llega a la tibia, llega a la cabeza de peroné. Pero, lo que os digo, isquiotibiales desde isquion, tuberosidad isquiática, hasta más o menos zona de la tibia. Lo que me interesa es que veáis, esto es el bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso. El semimembranoso yo aquí os lo tengo puesto como músculo de la pata de ganso, pero en función de qué manual miréis, lo incluyen dentro de la pata de ganso o dicen que está por encima, 1 o 2 centímetros por encima de la pata de ganso. Lo importante de todos estos músculos es que los isquiotibiales, la función que cumplen es flexión de rodilla, ¿vale? Porque atraviesan la rodilla, pero atraviesan también la articulación de la cadera. Por lo tanto, tienen función en la cadera. Extensión de cadera. Extensión de cadera y flexión de rodilla. Y en la cara externa encontramos, aquí tenemos el tensor de la fascia lata. Este es el músculo tensor de la fascia lata y esto es la fascia lata. Esta tela, que la fascia lata se une con la fascia glútea. Por eso muchas veces, si hay problemas en este músculo, estos también tendrán algún tipo de problema. ¿Cuál es la función del tensor de la fascia lata? Sobre todo, la separación, ¿vale? La ABD del muslo, la separación del muslo. También, como atraviesa la cadera, ayudará a la flexión de la cadera. Y es un músculo que además no se estabiliza a la hora de caminar. Bueno, esto simplemente lo paso, que es lo de la pata de ganso. Y nos vamos a la musculatura glútea. Vamos a tener 3 glúteos, de más superficial a más profundo. Un glúteo mayor, cuya función es la extensión de la cadera, ¿vale? Que hemos dicho aquí que la fascia glútea, fijaros el glúteo mayor con su fascia glútea, cómo se une con la fascia lata que veíamos antes. Un glúteo medio que está ya más profundo, cuya función va a ser la separación de la cadera y participa en la rotación interna de la cadera. Y un glúteo menor que, igual que el glúteo medio, se encarga de la separación de la cadera y de la rotación interna también de la cadera. Ahí tenemos de superficial a profundo, mayor, medio, menor. 3 glúteos en cada lado del culete. Y luego tenemos una musculatura pelvitrocantérea. A ver, que voy a poner un pequeño esquema que tengo aquí, que adelantaremos más. Aquí. La musculatura pelvitrocantérea está formada por un montón de músculos, ¿vale? Por el músculo piramidal, el gémino superior, gémino inferior, obturador interno, obturador externo, el cuadrado crural. Todos estos, de lo que se encargan fundamentalmente y sobre todo el músculo piramidal, es de la rotación externa de la cadera. Sobre todo el piramidal. Y el piramidal da muchos problemas. Yo os lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque el músculo piramidal está justo por encima del nervio ciático. Incluso hay veces
que este nervio ciático atraviesa el músculo piramidal, de forma que si este músculo se contractura, nos atrapa el nervio y da una sintomatología parecida a la ciática, denominada pseudociática. Se parece a la ciática, pero la causa de la ciática está aquí, es ósea, a nivel de la articulación. Sin embargo, aquí la causa es muscular. Volvemos. Y nos vamos ya con la musculatura de la espalda. No me va a dar tiempo, como veis, de ver todos los músculos, pero de alguna manera os los meteré en próximas clases, no os preocupéis, ¿vale? Musculatura de la espalda. Vamos a ir viendo los más importantes. Vamos a tener un músculo trapecio, que es este músculo de aquí. Función, fijaros cuántas funciones. A ver, la función principal es la elevación de los hombros, levantar los hombros, ¿vale? Pero las fibras superiores, aquí vamos a tener fibras superiores, fibras medias y fibras inferiores. Las fibras superiores hacen este movimiento, ¿vale? De elevar las escápulas. Las fibras medias lo que hacen es aproximar las escápulas por detrás. Una ADD, ¿vale? Llevan las escápulas, las juntamos detrás. Y las fibras inferiores ayudan a que la escápula bascule, ¿vale? Para permitir movimientos como el de abducción, ¿vale? Pero si esto lo dejamos quieto y movemos la cabeza, lo que hace es la lateralización homolateral. Si yo estoy contrayendo mi trapecio derecho, lateraliza hacia el lado derecho y roto hacia el lado derecho. Lateralización homolateral y rotación homolateral. Y si se contraen los dos, llevo la cabeza hacia atrás, extensión de la columna. ¿De acuerdo? Nos vamos con el dorsal ancho. Lo estamos también viendo de más superficial a más profundo. El trapecio y el dorsal ancho son superficiales. Va a ser un músculo el más grande del cuerpo humano que coge, digamos, se engancha en prácticamente media espalda y pelvis y va a parar a la corredera bicipital del húmero. ¿Cuál es la función del dorsal ancho? Es el músculo trepador. Cuando nosotros trepamos, lo que hacemos es un movimiento. Yo me engancho y a la hora de trepar, lo que hago es una aproximación, bueno, mejor dicho, vamos a empezar por partes. Intento hacer una extensión de los brazos, los llevo hacia atrás, a la vez que hago una aproximación y al final del movimiento, ¿vale? Me pongo de pie. ¿Vale? Hago la extensión con la aducción y al final del movimiento una rotación interna de los hombros. ¿Vale? Eso sería la función del dorsal ancho. Tendremos también el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es el responsable de los lumbagos. Es el músculo que se queja cuando tenemos lumbago. Aunque la causa no siempre es un problema en este músculo. Puede venir de otros sitios. ¿Cuál es la función? Si se contrae un lado, muy sencillo. Si yo contraigo mi cuadrado lumbar derecho, lateralizo hacia la derecha. Si yo contraigo los dos, extensión de columna. Yo contraigo los dos, me voy hacia atrás. ¿De acuerdo? Después tenemos el romboides. El romboides va por debajo del trapecio. Tenemos romboides mayor y romboides menor, aunque en muchos sitios os aparecerá como si fuera un solo músculo. ¿Cuál es la función? Principalmente al acortarse, lo que hace es aproximar las escápulas, una ADD de las escápulas, aunque también ayuda a la ADD y elevación de esas escápulas. Digamos que levanta un pelín la escápula. Pero la función principal es aproximar, llevar el borde interno hacia las vértebras. Y el angular de la escápula. A ver, el angular de la escápula es muy puñetero porque casi todo el mundo lo lleva cargado y da bastantes dolores en la parte
de unión, digamos, entre la zona del hombro y la zona del cuello, ¿vale? Justo en el ángulo superior de la escápula, ahí, cuando duele ahí, normalmente el responsable es el angular de la escápula. ¿Cuál es la función? La misma que la del trapecio, elevar los hombros, ¿vale? Pero, si lo dejo fijo y muevo el cuello, lateralización no lateral, pero rotación contralateral. Lateraliza hacia el mismo lado que contraigo, pero roto hacia el contrario. Ayudo a hacer una rotación contralateral. Y si contraigo los dos, extensión. En cuanto a los paravertebrales, comentaros que hay un montón, ¿vale? Aquí tenemos algunos. Hay un montón de musculatura paravertebral. Tenéis que entender que hay musculitos entre las apófisis espinosas, entre las apófisis transversas, unos que van de las espinosas a las transversas, unos que unen diferentes niveles entre las transversas, que van desde las costillas hasta las espinosas. Hay un montón de músculos. Se suelen nombrar de forma global como musculatura paravertebral. Son dos cordones que son fácilmente palpables y visualizables, justo pegado a la columna, ¿vale? Estos serían las apófisis espinosas, y entre las apófisis espinosas y las transversas que las tendríamos ahí, a este canal que se denomina canal paravertebral paralelo, digamos, a las vértebras, ¿vale? Tenemos toda esta musculatura paravertebral. ¿Cuál es la función de esta musculatura paravertebral? Todas las funciones del tronco menos la flexión. Es decir, me permiten las rotaciones, me permiten lateralizaciones, me permite la extensión. Lo único que no me permite es la flexión, porque están todos en la parte posterior. Si están en la parte posterior, no hay ninguno que me pueda llevar hacia adelante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y con esto lo vamos a dejar aquí porque nos hemos quedado sin tiempo. No os preocupéis porque buscaré la forma de que terminemos de ver las funciones del resto de los músculos del cuerpo humano. No están todos los que son, pero son todos los que están. ¿Me entendéis, verdad? Faltan algunos músculos, estamos viendo los más importantes y algunos los estamos viendo de forma un poco global. Hay algún músculo más, ¿vale? ¿Alguna duda sobre la clase de hoy? Vale, para aquellos que preguntáis, la clase se subirá al campus. Tendréis acceso a través del campus para poder visualizar esta clase tantas veces como queráis, ¿vale? No sé decir cuándo la subirán, no os puedo decir una fecha concreta de un día, 2 días, porque no depende de mí, ¿de acuerdo? Pero la clase queda grabada y se subirá en los próximos días. ¿No tenemos ninguna duda? Sé que es mucha información, sé que todo no va a quedar grabado ya en el disco duro, pero bueno, si por lo menos nos vamos con algún concepto aclarado, si hemos visto algún músculo que no conocíamos, si hemos entendido un poco más de nuestra anatomía, yo, como siempre, me quedo satisfecho y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda cuando volváis a visualizar la clase. Os podéis poner en contacto conmigo a través del correo para poder solventar esa duda. Nada, por mi parte nada más. Un abrazo. Feliz Navidad a todos y a todas. Feliz Año Nuevo y nos vemos a la vuelta.
Que paséis buenos días. Hasta luego.